La restricción del parrillero hombre-moto inició en Medellín el 30 de noviembre del año 2012. Luego los 10 municipios del área metropolitana implementaron la medida, inicialmente de 8 de la mañana a 10 de la noche hasta el 31 de enero del año 2013. Sin embargo, la restricción se fue extendiendo por las autoridades. Actualmente regirá hasta el 30 de junio de este año. El municipio de Envigado ratificó tajantemente las razones por las cuales continuarán con la medida. La moto es un instrumento muy importante para la delincuencia, por la agilidad que les da. Entonces, cuando tienen un parrillero, pueden movilizarse tranquilamente hacia allá en trancones. Entonces, se hace un elemento demasiadamente peligroso para la comunidad, tanto para los objetos personales que pueden ser perdidos por estas acciones por medio de la moto, como también por los asesinatos. Mientras nosotros no tengamos en nuestros municipios un pie de fuerza suficiente para contrarrestar la ola de delincuencia, nosotros no podemos levantar la restricción del parrillero. Las autoridades argumentaron que se extiende por una notable disminución de la criminalidad con la prohibición de parrillero en moto. Esta reducción es del 29,9% en homicidios y del 28,6% en el hurto de vehículos. Vamos a hacer el análisis del fallo y con base en el análisis vamos a presentar todos los argumentos que la Administración Municipal de Medellín, la Policía Nacional tenemos para presentarlos ante el Tribunal Administrativo y obviamente someter al estudio del Tribunal Administrativo o de un magistrado en el recurso que tenemos pues, para que ya finalmente se decida sobre el decreto. Para el mes de septiembre de 2014 se presentaron 46 homicidios. El año pasado tuvimos 62 homicidios. Pero no todos los municipios del área metropolitana pudieron continuar con la medida. En Girardota no existe y en Sabaneta la restricción de parrillero hombre fue demandada y eliminada judicialmente. Entonces Sabaneta lo demandamos primero. Las medidas no pueden ser permanentes, deben ser temporales y la temporalidad no hay una norma específica que hable de unos días o unos meses, pero la temporalidad no son años, ni son 6 meses, ni son prórrogas indefinidas. La medida para el tribunal no fue proporcional. Algo que para las autoridades afectó la seguridad del municipio, pues incrementaron los delitos cometidos con parrillero en moto. Hacia septiembre del año 2012, cuando tuvimos una época supremamente compleja en el tema de hurtos, la señora alcaldesa, en un consejo de seguridad, decidimos adoptar esta medida. Sabíamos que era muy difícil y que estábamos solos en el área metropolitana en ese momento para adoptarla, pero aún así hubo voluntad política y administrativa y se aplicó con toda contundencia a partir de ese momento. Funcionó mucho porque logramos quebrar la tendencia esos 2 años continuos en homicidios y en hurto a personas y en hurto a comercio. Y la tranquilidad de la gente se sentía en las calles. Nosotros nos toca responder con las herramientas que tenemos, es buscar otras alternativas para seguir generando y tratar de quitarle todas las alternativas a las personas que se dedican a hacer el hurto, ¿cierto? Medellín también fue demandada por un grupo de abogados y motociclistas que se oponen a la medida. El 30 de septiembre del año 2014, el juzgado cuarto administrativo oral acogió los argumentos de los demandantes que se oponen a la medida y declaró la nulidad del decreto que crea la restricción de parrillero en moto. En este caso vemos que una medida que ya supera más de 2 años, que fue replicada de una del 2009, que a su vez ya había sido declarada nula, está modificando el Código Nacional de Tránsito y a la vez está transgrediendo el Código de Policía porque está haciendo una medida indefinida, una medida permanente que ya está invadiendo competencias propias en nuestro concepto del Congreso de la República. Esta medida ya fue declarada nula y se dijo que era inconstitucional e ilegal. Y lo que no sabe la ciudadanía y desconoce el municipio es que en el año 2009 existió esta misma medida y esta misma medida la demandamos junto con Sabaneta. Y en el año 2012 salió un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada del tribunal que dijo que estas medidas eran inconstitucionales. La alcaldía de Medellín apeló y actualmente se espera una decisión sobre este recurso de apelación por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. Solo así se sabrá si la medida continúa en Medellín o si será tumbada, como ocurrió en el municipio de Sabaneta.
Muy buenas noches y gracias por estar conectados con Teleantioquia y esta nueva temporada de A Fondo. Ustedes lo veían en esta nota que acaba de pasar. La polémica está servida sobre la restricción al parrillero hombre en Medellín. Esta medida pretendía ser transitoria y está vigente desde 2012 en la ciudad. Por eso queremos que nos llamen a la línea 232-5167 y opine sobre si está de acuerdo o no con la medida de restricción al parrillero hombre en la ciudad. También pueden hacerlo en la línea 018-051-5015 y en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, @ A Fondo. Para tratar este tema, hoy nos acompaña en el set de A Fondo el coronel en retiro Sergio Vargas Colmenares, quien es el secretario de Seguridad de Medellín. Coronel, gracias por estar con nosotros. Bueno, Jorge, un saludo muy especial, un saludo especial a todos los televidentes. De verdad que es gustoso estar aquí contigo compartiendo un tema que es tan sensible para la ciudad y que es preciso que la comunidad conozca cuáles son las decisiones que toma la administración en función de recuperar la seguridad y la convivencia ciudadana para todas las personas que viven en esta hermosa ciudad. Muy bien, coronel. Ya entraremos entonces en materia con este tema. Mauricio Flores también está con nosotros en el set de A Fondo. Él es el líder de la Veeduría Ciudadana de Movilidad y ya ha estado también discutiendo precisamente esta situación, cómo los afecta, y él tiene toda la posición de los motociclistas. Mauricio, gracias por estar con nosotros en A Fondo. Y muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches al secretario. ¿Usted está de acuerdo con la medida de restricción? Yo creo, parece una frase o una pregunta de perogrullo, pero ¿está de acuerdo con esta restricción al parrillero hombre, secretario? Siempre hemos estado de acuerdo en la administración municipal. Yo creo que una ciudad como Medellín, resiliente, que ha superado esa época tan compleja, digamos, de criminalidad, en donde año a año muestra una recuperación sustancial. Mire el tema de la vida, cómo esta ciudad se ha recuperado sustancialmente. Recuerden ustedes que en el año del 2012 estamos hablando del 2011, de 1.641 homicidios en Medellín. ¿Cuántos? 1.641 homicidios en la ciudad de Medellín. Gracias, digamos, a tareas como esta, responsabilidad desde la administración municipal, donde se toman decisiones como fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia, a su vez también de actuar en varios escenarios de lo que es el tema del crimen en la ciudad de Medellín, como es el escenario de las causas, como es el escenario de las consecuencias, y a su vez también el de que se toman medidas administrativas permiten evolucionar hacia una recuperación sustancial. Hoy tenemos la tasa histórica más importante que tiene Medellín en materia de homicidios. Estamos hablando, en el 2004 terminamos con 2014, terminamos con 657 de 1.641 pasamos a 657 homicidios en el 2014. Es una muestra de la recuperación de esta ciudad, es una muestra de todo el trabajo decidido, integral que han hecho todos y cada una de las personas que han tenido su cuota de responsabilidad, como el tema de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, y que nos han permitido evolucionar positivamente en materia de seguridad y convivencia. Muy bien, esa es su posición, secretario, pero vamos a escucharla de Mauricio. Mauricio, ¿por qué no están de acuerdo con esta medida? Bueno, básicamente porque no da los resultados que se supone que deben dar. Hemos mirado, por ejemplo, el tema del hurto de automotores y vemos que es bastante preocupante. Tenemos cifras oficiales, cifras de autopartes, que cualquiera las puede consultar por internet y ver que son cifras reales. Por ejemplo, en el año 2002, con respecto al año anterior en Medellín, aumentó un 59% el hurto de automotores. ¿Un cuánto? Un 59,2% el hurto de automotores. Esa cifra es corroborable. Mire, Eduardo, yo creo que nosotros nos basamos en datos objetivos. Yo creo que aquí hay que ser específicos en eso. Yo creo que hay unos datos objetivos muy puntuales que tiene la Fiscalía General de la Nación. ¿De dónde son los datos? Aquí está asopartes.com, estadísticas del sector de automotores. También vemos, por ejemplo, en el año 2013, cómo aumentó un 73% con respecto al año inmediatamente anterior el hurto de automotores. Y estas cifras pues son oficiales, no son pues, digamos cifras que manejemos internamente desde la Veeduría de la Movilidad. Entonces eso es lo que nos preocupa, que se supone que es una medida que va a disminuir los delitos de alto impacto, que a saber son 4, son homicidio, hurto a personas, hurto a automotores, también digamos el hurto callejero, el hurto de celulares. Y vemos como, por ejemplo, algunos supuestamente han disminuido, pero desde la motocicleta es donde se dice que han disminuido este tipo de delitos. Pero otros actores, digamos, de la vida pública, vemos como, por ejemplo, los homicidios a pie se han aumentado, ¿sí? Los homicidios en bicicleta. Aunque la reducción que señala el secretario es drástica, digamos, en homicidios. Durante 2011 y 2014 es una reducción bastante grande. Nosotros hemos analizado esa tendencia y hemos tratado de ser muy objetivos con esta medida desde el punto de vista que lo analizamos y hemos encontrado algo, que si bien se han
disminuido algunos delitos de alto impacto no ha sido gracias a la restricción al parrillero hombre, sino al aumento de pie de fuerza. Recordemos que la Presidencia de la República del año pasado aumentó en 1000 hombres más el pie de fuerza de Policía de Medellín. Pues mire, Jorge, para nosotros es claro desde la administración que la medida por sí sola de la restricción del parrillero no es suficiente para atender todas las responsabilidades y las necesidades en materia de seguridad y convivencia. Y que lo que hoy muestra la ciudad de recuperación sustancial no obedece a una sola decisión o acción. Yo creo que esto ha sido todo un esfuerzo integral, claro, serio, desde la administración municipal cuando definió un rumbo estratégico muy puntual, donde le dio esa prioridad a la vida. Yo creo que ahí empezó el quiebre de lo que es el nuevo modelo de seguridad y convivencia. Y esta medida, de alguna manera, tiene un impacto y una contribución muy determinante frente a esa práctica criminal o a diferentes comportamientos criminales en la ciudad de Medellín. Estamos hablando del hurto a vehículos, estamos hablando del hurto a motos. Ha habido una reducción importante. Sí, puede ser muy posible que haya un subregistro y la gente de pronto informa de algún tipo de subregistro, pero nosotros, la información nuestra obedece a la noticia criminal que hoy reposa en la Fiscalía General de la Nación. Lo de Mauricio en parte puede tener un poco de razón. ¿Han logrado ustedes evaluar el impacto de cada una de las estrategias? Porque son muchas. No solamente la medida del parrillero. No solamente la medida de parrillero, sino que también puede ser la medida de aumento de pie de fuerza, o pueden ser otro tipo de medidas. De cuadrantes, pero uno podría, de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia. El parrillero, efectivamente, ¿qué efectos ha tenido? Es que cuando uno dice el parrillero, y se lo va a presentar en esta lógica, Jorge y Eduardo me lo puede decir. Cuando usted va en su carro lo vamos a hacer en términos muy prácticos, cuando usted va en una calle, como cualquiera de las carreras de aquí de la ciudad de Medellín, por la carrera 80, usted va en su vehículo, y a su lado derecho se le aparece un vehículo, un motorizado con 2 personas, y a su lado izquierdo le aparecen 2 motorizados, pues ahí inmediatamente a usted le genera como una preocupación y una percepción. Yo creo que la medida de parrillero lo que busca es mejorar el tema de percepción ciudadana. Eso tiene un impacto que ahí va a ser determinante y fundamental. Eso es lo que nos preocupa. Eso es muy importante. Los ciudadanos, cuando usted va al 123, y permanentemente los ciudadanos llaman al 123 porque alrededor de su residencia, porque alrededor de su casa aparecen personas en esa actitud sospechosa, es porque está la gente preocupada por una práctica que suele ser común, pero a su vez que también es necesario que las autoridades tomen medidas para ejercer el control. Yo creo que la medida ha sido definitiva, marca una gran diferencia de recuperación sustancial de la seguridad y convivencia, y por eso hemos decidido mantener la medida. Escuchemos lo que dice Mauricio. Porque cuando hablan de que la medida busca básicamente mejorar la percepción de seguridad, significa que, claro, buscan en la percepción, pero no la seguridad en sí. Porque si de percepción vamos a hablar, entonces, por ejemplo, digamos, en los alrededores de la minorista, pues hay habitantes de la calle y causan mala percepción, porque no los persiguen a ellos que realmente, digamos, casi que están en estado de ilegalidad, pero personas que están trabajando desde su motocicleta, personas que, digamos, tienen que transportar a sus padres, tienen que transportar a su hijo, tienen que, digamos, vivir de su motocicleta, porque a estas personas no hay una excepción positiva en la ley que las ampare y que diga, bueno, está bien, hay algunas personas que tal vez no puedan andar en motocicleta, pero porque algunos que son trabajadores en moto, porque los familiares no pueden andar, digamos, el hermano no puede andar, digamos, en motocicleta, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Además que es una medida desproporcionada. Completamente desproporcionada. Muy bien. Vamos ahora a escuchar un ratico al secretario frente a eso que estás planteando, Mauricio, porque antes vamos con uno de nuestros televidentes que precisamente nos llama a la línea 232-5167. Nos llaman desde Itagüí, Hugo Guerra. Hugo, buenas noches y gracias por estar en comunicación y en contacto con Teleantioquia. Sí, ¿aló? Sí, aló, Hugo. Adelante. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo, adelante. Sí, quisiera dar mi opinión frente al tema tratado el día de hoy. Pues vemos cómo esta restricción sobre el parrillero hombre está causando gran impacto en la ciudad, ya que nos hacen creer pues que la seguridad está mejorando, pero en sí a diario ve uno que a usted lo atracan a pie, te atracan en bicicleta, te atracan desde otros carros y están tomando como la moto como un artículo o un objeto
que se utiliza para cometer delitos, sabiendo que hay gente que lo utiliza para transportarse, para llevar sus hijos, su hermano, su papá, y que eso afecta de uno u otro modo, pues la solvencia económica de un hogar, porque hay mucha gente que toma la moto no como un objeto para delinquir, sino como por un objeto para llevar su sustento diario a su casa. Muy bien, Hugo, gracias por su opinión en A Fondo. Le recordamos, 232-5167. También pueden opinar en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral A Fondo. La pregunta es muy clara y yo creo que en parte, digamos, esa es la inquietud de muchos motociclistas. En la ciudad se calcula que hay más de 600.000 motos circulando, mucho más que carros. Entonces hay mucha gente que sin lugar a dudas tiene la moto como un sustento del día a día. Mire, nosotros hemos visto, y yo le decía anteriormente a Mauricio, la necesidad de algún día buscar un escenario de discusión de la ciudad de Medellín en una ciudad sin la medida, digamos, del parrillero, porque es importante a su vez también de que de parte de estas personas se generen iniciativas o proposiciones o de pronto algún tipo digamos, de sugerencias que nos permitan a nosotros como administración municipal ser capaces de construir a futuro un escenario en el cual no vamos a tener la medida de restricción. En este caso, nosotros ya hemos hablado en la Secretaría de Seguridad, ya lo hemos compartido yo en las redes, bueno, vamos a buscar un escenario que nos permita ver de qué manera la ciudad puede evolucionar. Recuerden ustedes qué pasó, digamos, hace unos años, cuando el famoso motociclista legal, que tenía toda la identificación plena que permitía ejercer los controles, y desafortunadamente tomaron la decisión también de tumbar esa medida. O sea, hay que buscar escenarios posibles en los cuales se le facilite, como lo plantea Mauricio, a los ciudadanos que puedan cumplir sus actividades normales, pero sin embargo también hay que generarse iniciativas muy puntuales de qué manera todos contribuimos a un escenario de una mejora sustancial de la seguridad y convivencia. Pero ¿cómo responderle, secretario, digamos, a un número tan elevado, digamos, de motociclistas? Es decir, la moto, digamos, que no solamente, digamos, puede ser estigmatizada para este tipo de cosas, digamos, para hechos delictivos, sino que son 600.000 motos circulando en la ciudad, aproximadamente 600.000 motos, que sin lugar a dudas también corresponden a gente honrada, trabajadora, que tiene que usar precisamente la moto como medio de transporte y como medio inclusive de sustento. Sí, Jorge, uno entiende las necesidades de los ciudadanos de transportarse, pero yo creo que esta es una ciudad en la cual ha hecho unas grandes inversiones en la mejora de sus capacidades para permitirle a los ciudadanos que se movilicen en otros medios, digamos, de transporte. Yo creo que esta ciudad es ejemplo a nivel no solamente nacional, sino a su vez también internacional. Esta ciudad tiene metro para movilizar más de 1.200.000 personas diarias y ha evolucionado hacia otros sistemas de transporte que le dan garantías a los ciudadanos para movilizarse en la ciudad. O sea, todas las garantías, lógico, esto afecta, cualquier decisión de índole administrativo afecta a un grupo de personas y ese grupo de personas van a reaccionar y van a sentirse, digamos, seriamente afectadas. Y yo creo que eso lo entendemos nosotros, lo valoramos nosotros, pero sin embargo la preocupación puntual desde la administración es de que la preocupación nuestra es darle a la ciudad de Medellín las mejores condiciones de seguridad y convivencia. Perfecto. Bueno, Mauricio, nosotros realmente sí hemos hecho propuestas y nosotros inclusive desde la medida de la movilidad sacamos un video, hicimos un artículo con unas 14 propuestas que llamamos Sistema Inteligente de Seguridad, en donde en reemplazo pues, de la medida de restricción al parrillero hombre, proponíamos 14 medidas distintas que se podían tomar para no restringir la movilidad. ¿Por qué? Porque esta es una medida desproporcionada. Desproporcionada porque se escoge una medida muy restrictiva de la libertad que no cumple con los fines propuestos. Los cumple parcialmente, entre comillas. Pero habrían otras medidas menos restrictivas de la libertad que realmente podrían cumplir con el fin propuesto, y este fin obviamente es la seguridad de todos. Entonces, si digamos hubiera medidas como por ejemplo detectores de disparos, para detectar dónde están, digamos, balaceras en los barrios y todo esto, hubieran, digamos, dispositivos tecnológicos que las personas pudieran tener acceso a ellos para dar inmediatamente aviso a las autoridades en caso de que vean una novedad. Entre otras muchas medidas, la medida del parrillero hombre no sería necesaria. De hecho, creemos que no es necesaria, pero es un sofisma de distracción para no hacer lo que se debe hacer en materia de seguridad. Las redes se están moviendo bastante en este momento en A Fondo, @Teleantioquia, numeral A Fondo. Tenemos a John Farley Sánchez, quien dice:
¿Cuántos homicidios, secretario, una de las preguntas en redes, fueron realizados en motos en los años 2011 y 2014? ¿Tenemos estadísticas específicas para, por ejemplo, establecer esta cifra? ¿Cuántos homicidios fueron realizados en moto en los años 2011 y 2014? Bueno, le explico lo siguiente para quién es la persona que nos John está Farley escribiendo. Sánchez. John Farley. Gracias a la medida que prohíbe el parrillero hombre en moto, los homicidios cometidos desde este medio de transporte pasaron del 15% en el 2012 al 9% en el periodo que comprende al 2014. ¿Cuántos, perdón? De un 15% en el 2012 pasamos a un 9%. Puede tener... ¿En moto? En moto. Puede tener una disminución que pueden decirme que no es tan significativa, pero sí ha sido determinante si miramos cómo ha evolucionado el comportamiento del homicidio en la ciudad de Medellín, cuando yo te decía que empezamos en el 2011 con más de 1.600 homicidios y poco a poco en la medida de los años vemos cómo el homicidio evoluciona. Yo creo que si ustedes revisan, yo que tengo la responsabilidad de revisar en el día a día cómo se da el comportamiento del homicidio en la ciudad, de que esa práctica criminal tiene un grado de participación muy alto, esa figura de la utilización de la moto, pues yo genero preocupaciones. O sea, yo le digo a la policía la necesidad de ejercer los controles correspondientes. Quisiéramos que no tuviésemos una medida restrictiva, pero a su vez también tenemos como administración una responsabilidad frente a la ciudad y frente a esa responsabilidad tenemos que tomar decisiones. Puede que estas decisiones sean impopulares, pero de alguna manera han permitido evolucionar hacia una recuperación muy importante en la ciudad de Medellín. Me imagino que Mauricio tiene algo para decir Jorge, en este y estoy momento. seguro que ese escenario que plantea Mauricio lo iremos a discutir. Vamos a hablar en un momentico, hablamos sobre esto que está diciendo el secretario, porque nuevamente tenemos llamada en A Fondo. Nos llaman desde el barrio San Javier. Hernán Paniagua llamó a la línea 232-5167, está conectado con Teleantioquia. Adelante, Hernán, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, Hernán, buenas noches, le escuchamos. Señor, buenas noches para toda la audiencia de Teleantioquia. Gracias. De igual manera para el secretario y el vicealcalde de Gobernación de Medellín. Sí, adelante con su inquietud, Hernán. ¿Está de acuerdo o no con la restricción al parrillero hombre en Medellín? Señor, claro, estoy de acuerdo con la restricción, ya que a pesar de esta restricción, lo que hace que existe, ha mermado mucho la criminalidad, el hurto, más que todo el robo de motocicletas, de igual manera el robo automotor. O sea, soy una de las personas que más de acuerdo en estos momentos me encuentro satisfecho, porque yo como motociclista también he sido víctima de varias persecuciones por intento de mi robo a mi motocicleta. ¿Cree, Hernán, y le pregunto, la percepción suya de seguridad ante esta medida ha mejorado? Sí, ha mejorado mucho porque la reducción ha sido bastante. Entonces, sí, estoy de acuerdo en cuanto a esto, sí, porque digamos, por mucha seguridad que tenga Medellín, pues no es posible pues de que en cada esquina haya un agente de policía. Entonces, para mí es indispensablemente esta restricción. Muy bien, gracias Hernán, que nos llamaba desde el barrio San Javier a la línea 232-5167. Creo que Mauricio, estás a punto de opinar al respecto, dilo. Las cifras globales son las que importan, porque cuando se habla que se presentó una disminución, pero desde la motocicleta, significa que de otros medios de transporte aumentó el delito, desde otros medios de transporte, eso es lo que no se dice. Por ejemplo, para nosotros es muy preocupante, del año 2011 al 2013 aumentó 175% el hurto de automotores de Medellín y estos son cifras de Asopartes, o sea, son cifras oficiales. ¿Cuánto aumentó? 175% y tenemos forma de comprobarlo. Por ejemplo, en Sabaneta ya hay un fallo a favor de nosotros y en Sabaneta ya no pueden poner restricción al parrillero hombre, porque un juez determinó que había una falsa motivación. ¿Cuál era la falsa motivación? Que en esas cifras que decían parte de la verdad, pero no toda la verdad, se estaba imponiendo una medida que era bastante restrictiva a la libertad, que no estaba cumpliendo con los fines propuestos. Entonces ya la rama judicial nos dio la razón, ¿sí? Y consideramos que el próximo fallo que va a haber en Medellín, que también lo demandamos a través de un amigo abogado, va a ser favorable a través de nosotros. Y además sabemos que la rama judicial no se va a contradecir, entonces sabemos que va a ser favorable. ¿Ustedes no temen, secretario, nosotros no tememos, nosotros somos ante la decisión, por ejemplo, que ya tomó un juzgado? Sí. En primera instancia tumbó la medida, digamos, ustedes apelaron, pero también la tumbó ya en Sabaneta.
¿Ustedes no temen que pueda suceder lo mismo y que pueda pasar lo mismo en Medellín con respecto a la decisión que está a la espera en un juzgado? Yo creo que las decisiones judiciales para nosotros como administración municipal han sido muy claras, somos respetuosos de las decisiones judiciales y frente a una decisión definitiva, pues tendremos nosotros la obligación y la responsabilidad no solo de acatarla, sino a su vez también de plantear los cambios que sean necesarios en aras de buscar para los ciudadanos de Medellín una recuperación de la seguridad y convivencia. Ha sido el propósito de esta administración de evolucionar hacia un concepto de ciudad segura. Y nuestro modelo es un modelo de actuación integral. Vuelvo, repito, no solo esta medida de parrillero es para nosotros definitiva e importante. Hay otro trabajo, otro esfuerzo interinstitucional que ha permitido evolucionar hacia una recuperación de la seguridad y la convivencia en la ciudad. Mauricio, hay algo corto, para que nos vamos a un corte. Sí, no estamos de acuerdo con la improvisación que ha tenido la medida tampoco. O sea, la medida la han cambiado 5 ocasiones. Iba a ser por 2 meses, de noviembre del 2012 a enero del 2013. Luego la extendieron 6 meses, luego la extendieron 6 meses, luego la extendieron 6 meses y luego la extendieron 6 meses. Y bueno, ya la han aumentado hasta que lleva más de 2 años esta medida. Esa podría ser la pregunta para después del bloque de comerciales al que vamos, secretario. ¿Es constitucional o no extender una medida que se supone iba a ser transitoria? Esa pregunta la quiero dejar abierta porque también me imagino que hace parte del sustento que ustedes tienen que aportar ante un juzgado para poderle dar respuesta a esta demanda que hay contra la medida. Bueno, Jorge, yo no soy abogado, o sea, yo no soy el experto en términos jurídicos para decir de que es constitucional o no. Nosotros somos, como administración municipal, respetuosos de las decisiones judiciales. Perfecto. Ahora veamos un poco y frente a esta medida, pues la administración municipal tiene todos los argumentos para sostenerla. Solicitarla, para sostenerla. Muy bien. Desde el punto de vista de la responsabilidad que se tiene frente a la seguridad y la argumentos son los que hay a favor y en contra en este momento acerca de la medida de la restricción del parrillero hombre en la ciudad. Y en las redes sociales también nuestros seguidores están opinando. Walter Andrés Pareja, por ejemplo, asegura la medida solo genera incremento de más motos rodando en la ciudad. ¿Será intereses de estos gremios por incrementar las ventas, por ejemplo? Carlos Cardona asegura la solución no es limitar la movilidad de las personas, es reconocer lo estructural del conflicto social y armado. Son opiniones que en este momento están haciendo nuestros seguidores en @Teleantioquia, numeral a fondo. La restricción del parrillero en moto está llena de contrastes. Motociclistas han sido afectados por la medida, como es el caso de Jefferson Patiño, quien pese a tener el mejor promedio y tener una beca en la universidad donde estudia mercadeo, perdió varios días de trabajo como mensajero en una pizzería, pues su herramienta principal, la moto, le fue inmovilizada. Iba por la avenida Oriental hacia donde mi abuelo iba a llevar a mi papá, y me pararon unos guardas en un retén de tránsito y yo le dije, pero venga, es que él es mi papá, y yo le dije, pa, muéstrame la cédula, no sirvió de nada. Hay muchas cosas que tengo que dejar de hacer por una medida que toman para unos cuantos. Robin Uribe, quien tenía una moto para transportarse y también llevar a su hijo al colegio, tuvo que tomar lo que para él fue una de las decisiones más duras de su vida, venderla, pues dice que ya no le servía para nada. Bueno, me tocó tomar la decisión de vender la moto porque no tengo la manera de utilizarla como es debido, como es correcto. A la hora de yo ir a transportar a mi hijo a ciertos lugares que lo tenía que transportar, no tenía cómo hacerlo por miedo a que me partan. Mientras que a los pillos los ve uno andando en moto normalmente. Mientras tanto, estas imágenes muestran cómo motociclistas con parrillero realizan atracos en las calles de Medellín y el Valle de Aburrá. Una de las víctimas de esos atracos en moto con parrillero fue la periodista y presentadora Mónica Escorcia, quien relata cómo fue el asalto. Mi caso fue en la 33, llegaba a un semáforo y ahí me detuve en el vehículo, iba con mi esposo, él iba manejando y cuando estábamos en el semáforo se acercaron 2 motocicletas por lado y lado del vehículo y cada una llevaba 2 hombres. Las ventanas estaban cerradas y saca un arma intimidándonos en ese momento. Automáticamente el otro llega por este lado y le empieza a golpear el vidrio y nos piden que bajemos los vidrios, los bajamos y nos piden que les entreguemos los relojes, los celulares, las cadenas.
porque definitivamente, además de robarle a uno lo material, sin duda le roban a uno la tranquilidad por siempre y para siempre. Pese a que las autoridades en su mayoría sustentan que la medida de restricción de parrillero hombre es necesaria para así disminuir la criminalidad, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, asegura que si bien de algún modo contribuye, no es la única manera para combatir los delitos. Es una medida, digamos, restrictiva que tiene que ser momentánea. Nosotros, y esa es nuestra apuesta y es nuestra mirada de este tipo de medidas, son medidas que pueden ser importantes durante digamos, alguna época, algún momento especial, pero no debe ser una medida que se mantenga en el tiempo de manera indefinida. Debe haber ajustes institucionales precisamente para evitar que los riesgos que se quieren, digamos, limitar y contrariar puedan ser enfrentados de una manera estructural. En Antioquia, de 125 municipios, solo 9 tienen la medida. 8 de ellos son los del área metropolitana y en el departamento solo la tiene el municipio de Amalfi en el nordeste antioqueño. Muy bien, estamos hablando en A Fondo sobre la medida de restricción al parrillero hombre en la ciudad y para ello, para discutir este tema nos acompañan Mauricio Flores, que es líder de la Veeduría Ciudadana de Movilidad, y el coronel en retiro, secretario de Seguridad de Medellín, Sergio Vargas. Veíamos cómo la delincuencia aún sigue operando en motos y con parrillero incluso para cometer fechorías en la ciudad, y veíamos el caso de una periodista precisamente a la cual le robaron precisamente con parrillero hombre 2 motos. Secretario, entonces, ¿qué podemos hacer sobre eso? Nosotros hemos tenido siempre observaciones, yo creo que quejas ciudadanas constantes y permanentes que ven como positiva la medida y que a su vez también observan una actitud de pronto no la mejor por parte de la autoridad frente a una responsabilidad de aplicación de una medida. Nosotros hemos discutido en ese escenario con Policía Nacional y lo planteamos en estos términos. Yo creo que no se puede mirar la medida como la forma digamos, de aplicar una sanción a una persona, sino el policía como tal tiene que ver la medida como una medida desde el punto de vista de seguridad ciudadana. O sea, una escena que le implica el solo hecho de observar 2 personas movilizándose en moto, que están violando una norma, que están desafiando a la autoridad, obligaría a la autoridad de policía a tomar la medida de verificar al menos, de requisar y de identificar, y que no se tomara o se decidiera simplemente que no puede... Pero hemos recibido la denuncia, secretario, de que en algunos casos la policía lo para, baja al parrillero, la moto continúa y más adelante otra vez el parrillero vuelve y se sube a la moto. Por eso, todas esas quejas las hemos observado, pero vuelvo y repito, mi posición clara, digamos, de la experiencia que uno tiene en materia de seguridad y convivencia, cuando se dispone una norma, la obligación de la autoridad es cumplirla y no simplemente verla en la lógica de que el objetivo es generar un tipo de inmovilización o una sanción de tipo desde el punto de vista de movilidad. Pero, perdón, la moto no se la llevan, si alguien va con parrillero, no la tienen que llevar a patios. ¿O simplemente bajan el parrillero? No, la obligación es inmovilizar la moto y que venga la autoridad de tránsito correspondiente para hacer el respectivo comparendo. Yo creo que esa es la obligación de la autoridad, pero se tiene la dificultad, y siempre la policía lo ha planteado, de que al no estar presente la autoridad, digamos en este caso de tránsito, no es posible aplicar la medida. Pero también está la denuncia, en muchos barrios de la ciudad, en barrios periféricos, en vías principales puede operar más o menos la medida, pero en barrios periféricos hay veces no opera, y las cámaras sí lo han mostrado y han detectado como en algunos barrios por esa misma dificultad que tienen los policías que dicen que no tienen la atribución de tránsito, por tanto no tienen la capacidad de proceder a actuar. Ver, Mauricio, nosotros hemos descubierto algo, y es que a los delincuentes no les importa romper las reglas, no les importa, si no les importa matar, no les importa robar, mucho menos les va a importar que les quiten la motocicleta, mucho menos les va a importar que les pongan un comparendo, eso no le importa al delincuente. A los que nos importa, a las personas que hemos trabajado en la moto, hemos vivido de la moto. Las personas de bien. Las personas de bien a las que nos afecta realmente la medida. Y hemos visto algo muy preocupante, y es que el problema ha mutado, porque la delincuencia, sea como sea, va a robar, va a matar, bueno, va a hacer lo que vaya a hacer y no le va a importar una medida restrictiva. Entonces esa mutación se ha visto en que ya no van 2 personas en una motocicleta, 2 hombres en una motocicleta, sino que cada uno va en una motocicleta distinta, igual hacen lo que tienen que hacer. ¿Y ustedes han detectado eso ya, secretario? Mire, nosotros no solamente hemos detectado, sino hemos comprobado por cámaras ese tipo de comportamiento. Ustedes vieron hace unos días lo que sucedió
en el sector de la 80. Pero entonces la medida tendría que acoplarse, digamos, a ese tipo de situaciones. Una persona fue creo que es lo que sucede. Cuando una persona joven fue afectada por un atraco, inmediatamente un policía que se desplazaba de civil observó, digamos, ese comportamiento irregular, reaccionó. Por supuesto. Y inmediatamente se generó un enfrentamiento y resultó lesionado un delincuente. Nosotros ya sabemos de que el crimen tiene una diversificación, que la gente se va adaptando a este tipo de medidas, que es más o menos lo que están mencionando, Mauricio, ¿qué? Se va adaptando y es por ello que tenemos que tomar, digamos, otro tipo de medidas de control específicas. Pero vuelvo y repito, la medida del parrillero tiene un efecto significativo. Orlando Vargas en redes sociales dice, ese control, la seguridad y la convivencia Orlando ciudadana. Vargas en redes sociales acaba de trinar y dice, ese control solo lo hacen con los de bien, a los pillos no, que es más o menos lo que estás proponiendo, Mauricio, ¿qué? Sí, básicamente. Leo más o menos eso. El problema es que hay ustedes se han preguntado cuántas personas captura la policía todos los días y cuántas armas incauta la policía todos los días en este tipo de práctica criminal. Son constantes y permanentes. Yo creo que ustedes, la gente a veces no conoce la actividad de policía del día a día. La policía está capturando entre 75 y 80 personas diarias y muchos de ellos caen en estas condiciones. Bueno, cuando son pero capturados ¿cuántas y se le incautan las armas de fuego y se dejan a disposiciones de las autoridades competentes. Consideramos que hay una discriminación de nuestro gremio, porque todo lo que sea motociclista pareciera que es un potencial delincuente, un potencial criminal. De ninguna manera estamos estigmatizando. Mire, la gente se moviliza a diario permanentemente por la ciudad en moto. Usted los ve a los ciudadanos desplazando de moto, utilizan el medio de transporte. Se le está facilitando, no se le impide. De ninguna manera se le está pidiendo. Vamos primero, tranquilos, nos vamos primero con una llamada porque hace ya algún rato Fabio Hernández desde Envigado nos está esperando, está conectado con Teleantioquia con la línea 232-51-67. Fabio, buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches. Precisamente en Envigado acaban de tomar esta decisión, ¿no? Ajá, sí. Cuéntenos, buenas noches. Don Fabio, adelante. Mire, mi aporte es, yo quería decir algo. Si vamos a estigmatizar lo de las motos, yo no estoy de acuerdo con esa norma, porque luego si en los taxis se cometen muchos delitos, como el paseo millonario y eso, entonces también tendríamos que entrar a estigmatizar los taxistas, que eso no se da y no se debiera de dar tampoco, y son muchos los delitos que se cometen ahí. Entonces, ¿por qué nosotros, los motociclistas, tenemos que pagar justos por pecadores? ¿Cuánto le vale a una familia normal esa norma o esa restricción? Claro. Muy bien por su opinión, don Fabio. Estamos hablando precisamente de eso. Usted habla que no se trata de estigmatizar, secretario, tampoco. No, de ninguna manera. Esa ha sido la posición clara desde la administración municipal y además, Jorge, a todo el mundo se le facilita. Usted ve en el día a día, la dinámica de la ciudad permite que la gente evolucione en la ciudad y la gente va con su moto y con su transporte permanentemente. Creo que la única restricción puntual, estaba hablando desde el tema del parrillero. Y específicamente la responsabilidad de la administración municipal va enfocada a un tema de seguridad y convivencia ciudadana por todo lo que ha sido la dinámica criminal y su comportamiento histórico, digamos, en la ciudad de Medellín. En temas de hurto a vehículos, en temas de hurto a motos, en temas de hurto a personas, en temas de hurto a vehículos. A su vez también el tema del homicidio. Yo creo que esta ciudad ha sufrido históricamente las inclemencias del crimen y en la medida de que la institucionalidad ha asumido el liderazgo, ha tomado la iniciativa, ha sido capaz de tomar decisiones de esta naturaleza, hemos visto a una ciudad que va permanentemente en franca recuperación. Hoy la ciudad de Medellín es otra de hace unos años. Lo que dice Mauricio también es cierto. Tenemos que algún día sentarnos a vislumbrar el escenario de una ciudad ya sin una medida de parrillero, que nos obligue a nosotros como administración municipal a repensar o a tomar, digamos, la iniciativa y a proponer algunos, digamos, decisiones que sean necesarias para evolucionar hacia una ciudad mucho más segura. Mauricio, ¿ustedes creen que por el contrario los están estigmatizando? Nosotros nos hemos sentido estigmatizados y hemos visto que inclusive de la administración municipal se sale de la ley porque en el artículo 96 del Código Nacional de Tránsito dice que una motocicleta es un vehículo de 2 ruedas en el que se puede llevar un acompañante. La misma ley dice que podemos llevar acompañante. Y igual pagamos un SOAT, pagamos impuestos, seguimos toda la legalidad del caso. Sí. Pero, ¿por qué entonces si ya no podemos llevar una persona,
¿Por qué seguimos pagando los mismos impuestos, pagando el mismo SOAT, pagando el mismo costo que tiene tener una motocicleta? Entonces, eso es con lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque hay una desigualdad entre... En algún momento se pensó en flexibilizar la medida, que pudieran transportarse, digamos, los familiares de las personas que van manejando moto. ¿Eso es posible, pensar en flexibilización de la medida? ¿A ustedes les cabe de pronto pensar en una posibilidad como esa, Mauricio? Nosotros lo que hemos visto es que ha habido mucha improvisación en ese tema, porque la medida se ha cambiado bastante. Primero, ya después se dejaba llevar familiares, después no se dejaba llevar familiares. Primero era de 8 de la mañana a 10 de la noche, después ya era de 8 de la mañana a 12 de la noche. Entonces están improvisando con la vida, con el trabajo de muchas personas. Entonces, nosotros consideramos que se deben buscar medidas alternativas a la restricción al parrillero hombre. Nosotros no estamos de acuerdo. De pronto aceptaríamos parcialmente una medida, pero que no lesionara los trabajadores en motocicleta, que no lesionara a las familias, que no lesionara a las personas que llevan a sus compañeros al estudio. ¿Es posible pensar en flexibilizar la medida, secretario? Yo le dije a Mauricio de que era factible y posible en un escenario, digamos, propositivo, pensar en una ciudad sin, digamos, una medida de parrillero. Yo creo que en las condiciones de la ciudad de Medellín, de una franca recuperación de seguridad, donde los índices cada día de pronto muestran digamos, una puntual recuperación, ya a futuro habrá que pensar en una ciudad bajo unas condiciones diferentes. No pueden permanecer en el tiempo decisiones que, lógico, que van a generar esos impactos de pronto que la gente percibe como negativos. Entonces yo creo que esos escenarios los hemos planteado. ¿Y qué escenario? ¿Podríamos llegar a un escenario aquí posible? ¿Ustedes podrían ponerse de acuerdo y llegar a ese escenario? ¿Es posible, Mauricio? Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Lo que pasa es que hay que sentarnos en un escenario de igualdad. Nosotros en este momento no estamos en un escenario de igualdad porque es muy difícil llegar a la administración municipal. Ha sido muy difícil que nos escuchen, bastante difícil que nos escuchen. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, a examinar medidas alternativas a la restricción al parrillero hombre, porque es que ya ensayaron la restricción al parrillero hombre. Si la medida ha sido tan maravillosa, entonces ¿por qué no la quitan? Y si no ha servido para nada, entonces ¿por qué no la quitan? Esa posibilidad está abierta, entonces mire lo que está diciendo Mauricio, es difícil llegar a la alcaldía. No, yo creo que es una cosa que en verdad no la comparto. Yo creo que nosotros desde la Secretaría de Seguridad hemos siempre estado abiertos al diálogo, a escuchar iniciativas, sugerencias permanentes, tenemos contactos en los diferentes escenarios de participación ciudadana para que los ciudadanos participen, para que los ciudadanos, digamos, compartan con nosotros iniciativas. Pero mire la percepción de Mauricio frente a este tema. No soy Mauricio, yo la primera vez que tengo la posibilidad de hablar con ustedes en este escenario, yo creo que nunca había tenido la posibilidad de que usted compartiéramos, dialogáramos. Yo creo que la Secretaría de Seguridad es una Secretaría de Seguridad de puertas abiertas. Al final pueden intercambiar teléfonos, creo yo. Capaz de discutir, digamos, escenarios posibles. Yo creo que lo que nosotros como administración, que tenemos una responsabilidad frente a la ciudad, no podemos negarle a los ciudadanos unas mejores condiciones de seguridad. Estas decisiones que las toma la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, lo hace con la convicción de que esta ciudad cada día evolucione hacia una recuperación sustancial. Mauricio. Bueno, nosotros hemos visto que también hay un tema de legalidad, y es que esta medida ha ido más allá de los límites inclusive que permite la ley, porque el artículo 6, parágrafo 3 del Código Nacional de Tránsito dice que los alcaldes no pueden imponer restricciones que impliquen una modificación al Código Nacional de Tránsito. Prácticamente, materialmente, esta medida, que es un decreto municipal, está cumpliendo las funciones de una ley. Esto tendría que ser tramitado como ley. Prácticamente esto tendría que reglamentarlo es el Congreso, porque es primera vez en Colombia que hay una medida restrictiva durante tanto tiempo para los motociclistas. El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, decía que estaba de acuerdo, pero con medidas transitorias, que estas deberían ser unas medidas transitorias. ¿Qué opina usted al respecto? Jorge, yo siempre he planteado, y lo he dicho y he sido puntual en esto, ¿no? La medida del parrillero no es la única acción desde la administración municipal para enfrentar el crimen en la ciudad de Medellín. El crimen de la ciudad de Medellín es supremamente complejo y requiere, digamos, una intervención, como lo ha planteado nuestro alcalde, integral. Y lo hemos discutido y hemos visto que estamos, digamos, revisando hoy, analizando focalmente qué pasa en cada uno de los territorios de la ciudad en materia de criminalidad, para así de esa manera construir un escenario de actuación definitivo y puntual. Creo que esta ciudad es la ciudad que muestra
los mejores resultados en materia de seguridad en comparación a otras ciudades en el país. A ver, Mauricio. ¿Y producto de qué? Todo el trabajo interinstitucional. Mauricio creo que quiere opinar al respecto. Es que lo que nosotros no entendemos es cuáles son en última los argumentos para mantener la restricción al parrillero hombre. En principio, el argumento principal era que iba a mejorar la seguridad. Hicimos inclusive un debate, logramos que se hiciera un debate en el Consejo de Medellín, donde quedó demostrado con cifras, inclusive con argumentos de la misma personería de Medellín, que esta medida no había cumplido los fines que esperaba. Entonces ya el argumento principal pasó a ser que se mejora la percepción de seguridad. Entonces ya no sabemos si es que realmente mejora la seguridad o mejora la percepción de seguridad, o cuál es el argumento principal por el que se está manteniendo la restricción al parrillero hombre. Entonces nos parece que hay una inseguridad jurídica en este tema. Digamos, ¿cuál es el momento en que la Secretaría y la Alcaldía pensarían en levantar esta medida? ¿En qué momento? Jorge, no, yo creo que... ¿O la medida la esperan mantener siempre en el tiempo, no, consistente? Yo creo que usted lo planteó ahorita y se lo manifesté claramente. En la medida en que esta ciudad llegue a unos niveles de racionalidad en materia de criminalidad, en donde nosotros veamos que ese comportamiento como hoy se está dando. ¿Cómo medir, secretario, la racionalidad de la criminalidad? ¿Cómo mide uno eso? Mire, ¿cómo mide la racionalidad? Nosotros que hemos toda la vida estado al frente de la lucha contra el crimen, cuando uno es capaz de individualizar el crimen, que el crimen empieza a actuar de una manera individual, es más fácil enfrentar el crimen. Medellín todavía tiene unas particularidades frente al crimen puntuales, de estructura criminal. Y sobre eso hay que hacer todo un trabajo puntual, y es por ello que en este nuevo 2015 tenemos retos muy importantes desde la Administración Municipal, del cual hemos compartido con Fiscalía General de la Nación y a su vez también con las autoridades correspondientes. ¿Y uno de esos retos puede ser cuál, por ejemplo? El tema de la estructura criminal en la ciudad. Usted desmonta la estructura criminal, o sea, desarrolla todo un nivel de capacidades institucionales. Para desmantelar toda esa estructura que hay en territorios es posible llegar a unos niveles de racionalidad del crimen en ciudad. Y eso va a evolucionar positivamente. La ciudad de Medellín tendrá que empezar a cambiar. Yo creo que el trabajo que ha hecho la institucionalidad en este tiempo, por supuesto, de desarticular estructuras criminales ha permitido que la ciudad se recupere y la ciudad evolucione. El mismo secretario lo ha dicho, el problema es la criminalidad, el problema son los delincuentes. El problema no son las motocicletas. Entonces ya hemos llegado al menos a una buena conclusión aquí, que el problema no somos las personas que manejamos una motocicleta, que trabajamos, que llevamos a nuestros hermanos, digamos, los transportamos, no. El problema es la delincuencia, y la delincuencia es la que hay que combatir. Y hay muchas formas de combatir la delincuencia. Pero eso nos extraña que solamente se haya descargado el tema de la seguridad en nosotros los motociclistas. Y ese es uno de los temas. Y hay otro que nos preocupa, es cuántas de las motocicletas que se han inmovilizado, que a mí me dieron un dato, no es oficial, pero un dato es que se inmovilizaron alrededor de 1.400 motocicletas el año pasado por el tema de restricción al parrillero hombre. ¿Cuántas de esas 1.400 motociclistas realmente eran delincuentes? Yo le apuesto y estoy casi seguro que ni el 10% de esas 1.400 motocicletas inmovilizadas eran efectivamente Pero ¿cómo censurar también al delincuente que va en motocicleta? Que puede existirlo también. Hay formas de identificar la criminalidad. ¿Cómo identificar, hay estudios, digamos, la criminalidad también en motocicleta? Hay expertos en seguridad, expertos en seguridad. Y estos expertos en seguridad dicen que los delincuentes utilizan varios medios de transporte. O sea, no solamente utilizan la motocicleta. Y pueden utilizar un taxi, pueden utilizar un bus, pueden irse a pie, ¿sí? Inclusive pueden utilizar helicópteros, cualquier otro medio, pero no solamente la motocicleta. La seguridad. Pero la moto es rápida, la moto puede meterse entre los vehículos. Es un instrumento. Digamos, ¿qué se podría hacer ahí entonces en este caso? Eso es un tema que nosotros hemos querido discutir, nosotros sacamos unas propuestas en ese sentido. Por ejemplo, muchas o la mayoría de las motocicletas deberían tener un sistema de monitoreo, GPS, para saber dónde están todas las motocicletas circulando en todo momento. Para 600.000 motos. Sí, es posible, es posible. Además, sí hay presupuesto para la seguridad, porque no se puede invertir en ese rubro específicamente. Además, sería una medida realmente efectiva, que no restringiría tanto la libertad de todos los que somos motociclistas, que necesitamos transportar personas que... Muy bien.
Vamos, enseguida regresamos con el secretario y con Mauricio, porque tenemos a Juan Carlos González desde Guayabal, que hace ya unos instantes nos está esperando en la línea 232-5167. Juan Carlos, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Sí. Yo quería hacer puntual de todas maneras con lo que se ha dicho, he escuchado el programa, me parece que he estado de acuerdo en muchas partes, varias partes de ambos, del secretario y el otro señor también de Mauricio. Ok. Yo quisiera decir de todas maneras, hacer puntual en esto. Yo llevo 3 años trabajando en la calle, en una labor, digamos, muy similar a la de mensajero. Me han parado, yo creo que si acaso fueron 2 veces la policía, me pidieron los papeles, más nunca me han dicho, por ejemplo, venga, revisemos un momento las placas de los números del motor o del chasis para revisar. En el ambiente hay una sensación de que usted puede andar en una moto robada y que es muy difícil de que usted esa moto vaya a caer a los patios o a usted lo vayan a detener porque una moto está robada. Dadas las circunstancias, uno ve que sí falta mucha labor de las instituciones para contrarrestar el crimen, y no tiene que ser solamente en las medidas pues, que son restrictivas para los motociclistas, pero tengo que decirlo. Yo veo que sí se han visto los resultados en cuanto a que la moto es indiscutiblemente un medio muy ágil, muy veloz. Por supuesto. Para salir para que un delincuente pueda escabullirse pues entre los carros, y sigue siendo muy ágil. Sigo diciendo que eso hace que para nosotros el medio de transporte siga siendo muy bueno. Muy bien, así como usted está opinando acerca de esto, a fondo salió a las calles de la ciudad también para escuchar las opiniones de la gente acerca de esta medida de la restricción al parrillero hombre. Esto fue lo que encontramos. Esta restricción causa molestia entre gran parte de los motociclistas, sin embargo todos parecen no estar en contra y aseguran que es una buena medida de seguridad. Durante un recorrido por las calles de Medellín, esto contaron algunos de ellos en apoyo. Eso perjudica, claro, es que el transporte de nosotros es este. Y si uno necesita ya un compañero de trabajo, un amigo, el papá, la mamá o un hermano. Y primero la seguridad. ¿Por qué? Porque es que ahora aquí en Medellín hay mucho delito, mucho robo, mucho atraco, entonces hay unas partes que no nos convienen y es mejor la seguridad aquí en Medellín. Perjudica a las personas que en el mismo hogar se tienen que movilizar 2 personas a trabajar, sabiendo que una pues le puede colaborar a la otra, en esa medida las perjudica. No, que es muy seguro, porque evita pues como violencia. ¿Te parece que el parrillero hombre causa más inseguridad? Sí, claro. Pero también ayuda en la seguridad de la ciudad. Controla mucho en el sentido de que pues no se presta para el sicariato ni para el robo. No, no está bien, porque eso se presta para muchas, pues, en que los hombres, mucho hurto, eso es lo que pasa. O sea que usted está de acuerdo con que haya la restricción. Sí. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno necesita muchas veces transportar a alguien y la necesidad de esa persona y no hay cómo. Excelente, porque reduce mucho los homicidios y robos, atracos, pues todo eso, lo que se puede hacer con un parrillero hombre. Es decir, que está de acuerdo con la restricción. Sí, señora. Muy bien, estamos llegando ya al final y al fondo, pero yo quisiera hacer un par de conclusiones, secretario. Entonces, la medida para ustedes continúa porque creen que ha sido una medida exitosa. Sí, la medida para nosotros continúa. Yo creo que para la administración municipal ha sido puntual la evolución de la recuperación en materia de seguridad y convivencia. Así lo expresan los mismos ciudadanos, así lo expresan los mismos motorizados, pero sin embargo somos capaces de, frente a posturas como las de Mauricio, en esa posibilidad de discutir otros escenarios, pues estamos con toda esa disposición, Jorge, de abrir el espacio, de abrir la posibilidad de que hablemos, de que discutamos y que evolucionemos a hacer posible de buscar medidas distintas y diferentes frente a la recuperación, digamos, de lo que es la ciudad en materia de seguridad y convivencia. Por supuesto. Mauricio. Bueno, yo concluyo que la medida ha sido pues, un fracaso en base a las cifras que nosotros tenemos, el estudio que hemos hecho. Sin embargo, consideramos que medidas alternativas pueden aportar realmente a la seguridad porque nosotros los motociclistas somos realmente los más interesados
en acabar con la inseguridad en Medellín. Somos los más preocupados por la seguridad. Entonces nosotros mismos queremos aportar, nosotros no estamos agarrados a eso. ¿Es posible hacer esa reunión? ¿Es posible que en algún momento Secretaría y representantes de motociclistas se encuentren para hablar un poco sobre esta medida? Todo es posible, Jorge. Y yo creo que estamos con toda la disposición de discutirlo y hacerlo. Claro, secretario. Mauricio. Yo le agradezco mucho al secretario de Seguridad, Sergio Vargas, por la oportunidad. Espero que se pueda llegar a hacer una realidad esa reunión. Muy bien, secretario. Gracias por estar con nosotros en A Fondo. Bueno, Jorge. Muy bien. También a Mauricio Flores, líder de la Veeduría Ciudadana, gracias por estar nuevamente en A Fondo. Y a ustedes también, los televidentes, gracias por acompañarnos conectados con Teleantioquia. Los esperamos la próxima semana con más A Fondo, con otro tema de interés, con otro tema de debate a las 9:30 de la noche. Muchas gracias.